Por otro lado, también en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera. Venían a atenderse o vienen a atenderse extranjeros, cruzan la frontera, se atienden gratis en nuestros hospitales. Cuando nosotros, si hacemos lo mismo, nos cobran todo. El gobierno endurece los requisitos para el ingreso a extranjeros y comenzará a cobrar la educación universitaria y la salud a los no residentes. Esto último es importante de distinguir. Los residentes, o sea, los que pagan impuestos, seguirán teniendo los mismos derechos que hasta ahora y que los de cualquier argentino. Estas medidas van dirigidas a los que se aprovechan y utilizaban la salud pública o venían a estudiar y una vez recibidos se volvían a su país. Se va a cobrar a los extranjeros la educación universitaria y la salud, lo escuchamos. Impulsar. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos, que esto implica desde ya no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también la mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país. Así que bueno, nos despedimos de los famosos tours sanitarios que son tan conocidos en la República Argentina, por desgracia. Por otro lado, también en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea, se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, no sé, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país. Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país. Por supuesto que en los albores de la historia argentina, bueno, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a ser grandes una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos. Luego, la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho desastres y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional. Bueno, a ver, lo interrumpimos acá porque nos va a explicar ahora, nos explica el tema de las recetas que ya lo hemos conversado por acá. Hay un cambio en la política migratoria, claramente, porque de lo que está hablando Gaby, Manuel, es de distintas cuestiones relativas a los extranjeros. Es un cambio bastante potente, ¿no? Sobre todo los dos principales, el que tiene que ver con la educación universitaria, darle la posibilidad a las universidades nacionales. No es algo que fija el Estado Nacional, sino
sino que le da la potestad a las universidades nacionales de que le empiecen a cobrar a los extranjeros no residentes y a los que son extranjeros la universidad. Para estar en la universidad pública, por lo menos en la UBA, tenés que ser residente, tenés que tener la cédula de identidad. Okay. O sea que entonces serán no el resto de las universidades. En la UBA es así, funciona así, de esa manera. Pero de todas maneras es como una apuesta, digamos, a explicar que sí, que no. Los tours de salud... Y sobre todo el tema de salud, sí, tomando como referencia el caso Salta, que es el que ya lo empezó a hacer, y que de hecho el ejemplo de Salta, lo tomó de Salta porque Salta, el gobierno de Gustavo Sáenz lo difundió de esa manera, dice que bajaron 90% los ingresos de extranjeros a atenderse en los hospitales argentinos. Eso les genera un ahorro y lo que genera también es que hay mayor disponibilidad obviamente también para el salteño, en ese caso el argentino, de atenderse en los hospitales públicos. Eso es lo otro. Que de nuevo no fija el gobierno nacional cómo se le va a cobrar a los extranjeros, sino que delega eso en los organismos, ya sea nacionales, ya sea provinciales o municipales, cómo va a ser ese cobro. O sea que estamos hablando de decisiones que tendrán que tomar las provincias y las universidades. Esa es la idea, pero esta es la línea del gobierno. En relación a la salud, me parece muy importante, ya no lo tenemos acá Regazzoni, pero me parece importante porque es cierto y es... a ver, muy fácil, Gaby, de demostrar que venían a atenderse o vienen a atenderse extranjeros, cruzan la frontera, se atienden gratis en nuestros hospitales, cuando nosotros, si hacemos lo mismo, nos cobran todos, ¿no? Habló Adorni casi como título marketinero del tema de los tours sanitarios, pero cosa que es cierto también, o sea, que se organizaban algunos tours sanitarios como para atenderse en la Argentina, en los lugares de frontera o viajando incluso también a Buenos Aires. Y como contrapartida de eso es que los argentinos cuando pasan al otro lado de la frontera generalmente terminan cobrándoles la atención médica. Pasó, me acuerdo del caso en Bolivia, alguien que venía de Jujuy, que le pasó que no lo atendieron o le exigían un pago para atenderlo. Esas situaciones sí se dan, entonces no hay reciprocidad en ese caso. Rodrigo, otra vez el tema de prioridades cuando no hay plata sería, ¿no? Un poquito tiene que ver con esto. Sí. Pareciera que el gobierno sigue ajustando, sigue encontrando lugares, bolsones para eficientizar, para enfocar los recursos. Creo que hay un espacio enorme. ¿Todavía? Todavía enorme, digo, en las universidades, en los organismos públicos. Obviamente, después de la sintonía gruesa viene la sintonía fina y creo que esa es la etapa en la que está ahora el gobierno. Es muy fuerte el cambio de política migratoria, supongo, ¿no? Por lo menos lo que está enunciando Adorni. Después hay que ver cómo se implementa, pero sobre todo, como bien dijo Adorni, cuando este es un país que está hecho por inmigrantes, ¿no?